Dispararé. Un caza ruso Su-27 ahuyentó a un caza F-16 de la OTAN. El canal Aviaut publicó un video de la contundente interceptación de un caza F-16 de nacionalidad desconocida que se acercó demasiado a un importante avión ruso. Un caza ruso Su-27 se interpuso rápidamente entre el avión vigilado y el caza occidental. Se levantó la trampilla de freno detrás de la cabina. Esto se hizo para igualar la velocidad del F-16 más lento, pero parecía la capucha de una cobra enojada. El caza ruso Su-27 agitó sus alas hacia el caza F-16 de la OTAN, mostrándole los misiles. En lenguaje aeronáutico, este gesto equivale a un centinela que grita: dispararé. Sin embargo, el piloto del caza F-16 ya lo había entendido todo en ese momento. Comenzó a alejarse del lado ruso incluso antes de que apareciera el Su-27. Otro knockout realizado por el Su-27 de las fuerzas aeroespaciales rusas, comentó Aviaut. Pánico en la OTAN. Rusia ahuyenta a un F-16 de la OTAN y ataca una base aérea para F-16. El misil hipersónico ruso Kinzhal atacó al centro de control de misiles y drones en Kiev y la base aérea de cazas F-16. El misil hipersónico Kinzhal voló a la zona de un aeródromo militar cerca de la ciudad de Starokonstantinov, región de Khmelnytsky, donde se podían ubicar los cazas estadounidenses F-16. En la zona se declaró amenaza de detonación de municiones. Así lo afirmó el ayuntamiento, recomendando encarecidamente a los residentes locales que permanezcan cerca de los refugios. El 7 de octubre, los recursos ucranianos informaron sobre varias explosiones en el área de Starokonstantinov durante un ataque aéreo. Sin embargo, según la parte ucraniana, no se registraron daños. El impacto del misil en el aeródromo fue confirmado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Uno de los 3 misiles impactó en la zona del aeródromo Starokonstantinov en la región de Khmelnytsky. Además, las fuerzas militares rusas atacaron el centro de control de misiles y drones en Kiev, donde se encontraban especialistas occidentales. Casi toda la ciudad escuchó la explosión. Según el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, los ataques se produjeron en el distrito de Solomensky y los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. Iskander golpea un punto de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el ataque resultó alcanzada la 72ª Brigada Mecanizada separada de las fuerzas ucranianas, que la semana pasada huyó de la ciudad de Ugledar, en la República Popular de Donetsk. Militares rusos atacaron la noche de lunes con un misil del complejo táctico operativo Iskander un punto de despliegue temporal de la 72ª Brigada Mecanizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de una planta industrial en la ciudad de Pavlograd, provincia de Dnepropetrovsk, informó el Ministerio de Defensa del país euroasiático. Además, el organismo compartió las imágenes que muestran el seguimiento objetivo del ataque nocturno. El pasado jueves, la 72ª Brigada huyó de la ciudad de Ugledar, ubicada en la República Popular de Donetsk, tras la liberación de este bastión por el ejército ruso. Un buque con municiones de la OTAN es destruido con misil ruso Iskander. El barco fue alcanzado en el puerto de Yuzhny, en la provincia ucraniana de Odesa, mientras estaban descargando la munición. Los militares rusos atacaron con un sistema de misiles Iskander-M el lugar de descarga de un buque portacontenedores con munición en un puerto ucraniano, informó el Ministerio de Defensa ruso, que publicó imágenes de la destrucción del buque. El barco fue alcanzado en el puerto de Yuzhny, en la provincia ucraniana de Odesa, mientras estaban descargando la munición, informó el ministerio. Rusia quemó un tanque alemán Leopard 1A5 protegido con una gran cantidad de sistemas de protección dinámica Contact. Otro Leopard 1A5 fue quemado por tropas rusas. Al tanque alemán Leopard 1A5 no le ayudó la cantidad récord sistemas de protección dinámica Contact que, a juzgar por el vídeo, le instalaron militares ucranianos. Los contenedores DZ son visibles tanto en la parte delantera del casco y la torreta como en los laterales. También se montó una barbacoa, pero estaba en posición plegada. Al parecer, el tanque alemán fue alcanzado por un dron kamikaze ruso, tras lo cual se inició un fuerte incendio en el interior del compartimiento de combate.
Se sabe que el Leopard 1A5 estaba en servicio con la 44ª Brigada Mecanizada y la 5ª Brigada de Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los tanques estadounidenses M1A1 SA Abrams supervivientes, de los cuales hay alrededor de una docena, recibieron sistemas de protección dinámica. Ahora el sistema de protección dinámica Contact está instalado en ellos incluso por encima de las miras de los artilleros. Por ahora, estos tanques están en la retaguardia, pero probablemente pronto los veremos arder nuevamente. Nadie salva a los tanques de la OTAN del ejército ruso. Otro tanque alemán Leopard 1A5 fue filmado en llamas en el frente ucraniano. Las imágenes recién compartidas fueron filmadas en la región de Kharkov. El tanque alemán estaba equipado con el blindaje reactivo explosivo soviético Contact 1. También estaba reforzado con un detector de minas ucraniano. Ningún equipo adicional ayudó al tanque alemán a sobrevivir en la batalla. Los dragaminas de tipo cuchillo que se ven en el tanque Leopard destruido tienen como objetivo ayudar al tanque a superar los campos minados. Se trata de un depósito con cuchillos especiales fijados en su borde inferior. Las minas se harán delante de las orugas del tanque con cuchillos, después de lo cual las minas extraídas se descartan más allá del paso con una cuchilla. Estos dragaminas son bastante efectivos en suelo blando o cubierto de nieve, pero también reducen la velocidad del tanque y disminuyen su maniobrabilidad. El Contact, un soviético, es ahora obligatorio para el ejército ucraniano. Tras la sangrienta ofensiva fallida en la región de Zaporozhia el año pasado y las grandes pérdidas de vehículos de la OTAN, las Fuerzas Armadas de Ucrania se vieron obligadas a reforzar urgentemente la defensa de los tanques alemanes Leopard y los tanques estadounidenses Abrams para utilizarlos en las batallas y salvar al menos una parte de su prestigio. Como resultado, todos los tanques extranjeros están equipados con el antiguo blindaje reactivo soviético. Por ejemplo, fuentes militares ucranianas compartieron uno de sus últimos tanques estadounidenses Abrams con el blindaje Contact 1 y una rejilla destinada a proteger el vehículo de los drones FPV rusos. Los tanques y otras armas de la OTAN han demostrado su baja eficacia en los combates contra el ejército ruso. Ningún armamento soviético salva a las Fuerzas Armadas de Ucrania de perder los valiosos regalos de la OTAN en los campos de batalla. Por ejemplo, hoy las fuerzas ucranianas perdieron otro tanque alemán Leopard en dirección a Pokrovsk, en la República Popular de Donetsk. El ejército ruso calienta los calderos en Pokrovsk y Kurakovo. En los últimos días, las fuerzas rusas han conseguido varias victorias importantes al oeste de la aglomeración urbana de Donetsk, amenazando a las Fuerzas Armadas de Ucrania con nuevos ataques de gran envergadura. El ejército ruso avanza en dirección a Pokrovsk y toma en pinza el importante bastión ucraniano de Selidovo. Las tropas rusas están ampliando su zona de control al norte de Selidovo. El 7 de octubre, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó oficialmente el control total de la ciudad de Grodovka, situada en la dirección de Pokrovsk, en la República Popular de Donetsk. Mientras tanto, las fuerzas rusas repelieron a las tropas ucranianas de varios bastiones más en las afueras de Mykolaiivka. Los enfrentamientos continúan en Lysyovka, donde las tropas de asalto rusas ganaron un punto de apoyo en la parte oriental de la aldea. Las fuerzas rusas también están mejorando sus posiciones, expandiendo su zona de control en un amplio frente al oeste de Novogrodovka, rodeando la guarnición ucraniana en Selidovo en sus afueras al norte. Una altura estratégicamente importante del vertedero de la mina Novogrodovskaya número 2 quedó bajo control ruso. En las afueras orientales de Selidovo, continúan los enfrentamientos en el territorio de la mina Korotchenko. El control de las instalaciones permitirá a las fuerzas rusas asegurar la carretera que conduce a Selidovo desde el pueblo de Mikhailovka, al este. Los grupos de asalto rusos aún no han entrado en Selidovo, pero se espera que avancen por las afueras orientales en un futuro próximo en medio del rápido avance ruso al sur de la ciudad. En los últimos días, las fuerzas rusas han avanzado significativamente a lo largo de las vías del tren en el flanco sur y han rodeado Selidovo desde las afueras del sur. Las fuerzas rusas están avanzando rápidamente desde sus bastiones en la zona de Tsukurino, desarrollando operaciones ofensivas en diferentes direcciones tanto al norte como al sur. Tras haber asegurado sus flancos al norte y al sur de Selidovo, las tropas rusas podrían rodear pronto la ciudad.
Mientras tanto, los drones y la artillería rusos están atacando a los militares ucranianos que se esconden en la ciudad. El mando militar ucraniano entiende que pronto el ejército ucraniano tendrá que huir y perderá el control de la ciudad de Selidovo. En un intento de frenar el avance ruso hacia Pokrovsk y ante la amenaza de ataques por el flanco ruso, las fuerzas ucranianas están reforzando apresuradamente nuevas líneas de defensa en la zona de Pokrovsk, así como en dirección a la ciudad de Dnipropetrovsk. Al sur, las fuerzas armadas de la Federación Rusa avanzan rápidamente en diferentes direcciones en la zona de Kurakovo. Las fuerzas armadas de Ucrania se ven amenazadas por nuevos y grandes ataques. Las fuerzas ucranianas están perdiendo posiciones, aplastadas en el llamado caldero de Nevelskoe. Su defensa en la zona al oeste de Nevelskoe está condenada al fracaso, pero el mando militar ucraniano prohíbe a las tropas ucranianas retirarse de las amplias zonas de combate a pesar de la amenaza de grandes pérdidas. En el flanco norte de la caldera Nevelskoe, el Ministerio de Defensa ruso confirmó oficialmente el control total de la aldea de Zelanoe-Toroe. En el flanco sur, las fuerzas rusas avanzan en Maximilianovka, donde las fuerzas ucranianas intentan resistir en las afueras del norte. Los rusos también están terminando las operaciones de limpieza en el territorio de una mina en las afueras occidentales de Ostroe. Según informes preliminares, los grupos de asalto rusos ya están asaltando Ostrivske, ubicada en la orilla sur del río Volchia y el depósito de agua local. Las fuerzas armadas de Ucrania habían retirado previamente algunas de sus unidades del caldero de Nevelskoe a Ostrivske y otros asentamientos en el área urbana de Purakovka-Gornjak, pero la escala del avance ruso las amenaza con otro gran caldero y el cerco de toda el área urbana. Tras recibir refuerzos, las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva al sur de Tsukurino y ya han conseguido nuevas victorias. El 6 de octubre, las fuerzas rusas tomaron el control de la ciudad de Tsukurino, que se convirtió en un bastión estratégico que permitirá la posterior ofensiva rusa en otras direcciones. El Ministerio de Defensa ruso aún no ha confirmado oficialmente el control de la ciudad. Las operaciones de limpieza continúan allí. Las fuerzas rusas están atacando las posiciones militares ucranianas desplegadas en la granja avícola local situada en las afueras del oeste. El ejército ruso avanza hacia la aldea de Iliinka. Ya se han registrado enfrentamientos en Novoselidovka, cerca de Izmailovka, en su camino. En caso de éxito, el ejército ruso alcanzará pronto la orilla norte del embalse de Volchie, sin dejar a la guarnición ucraniana ninguna posibilidad de retirarse. Miles de militares ucranianos corren el riesgo de acabar en otro caldero si no se les permite retirarse a tiempo. Teniendo en cuenta los años de hostilidades en Ucrania, incluida la reciente batalla de Ugledar, el mando ucraniano prefiere luchar hasta el último soldado, abandonando unidades enteras en calderos. Los acontecimientos que se están produciendo en las direcciones de Pokrovsk y Kurakovo confirman que la crisis de defensa de Ucrania se está agudizando y que el ejército ucraniano no puede detener la ofensiva rusa en todo el frente del Donbass. Ningún regalo de la OTAN puede ayudar al ejército ucraniano. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas armadas de Ucrania perdieron más de 420 soldados, un tanque Leopard de fabricación alemana, 3 vehículos blindados de combate, 6 vehículos de transporte, 3 obuses Mstave de 152 mm y 2 cañones M119 de 105 mm de fabricación estadounidense durante el último día en esta dirección. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.